Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7:03, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Informe 24 es fruto de una alianza entre Grupo Audiorama Comunicaciones y estacionpacífico.com. Hoy es viernes, es 7 de agosto y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9 y también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán, en Tecomán y alrededores a través de Max 105.3. Obviamente también saludamos a la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra transmisión en Facebook, en las redes sociales de Estación Pacífico, en facebook.com/Pacífico, gente que nos escucha desde todos los puntos del estado, desde todos los municipios, gente de Colima o gente con intereses en Colima que nos escucha de otras entidades del país. Algunos colimenses también desde el exterior nos han hecho saber que nos siguen a través de esta vía desde la Unión Americana y desde otros países, y es muy grato para mí saludarlos esta mañana. Obviamente les agradezco su compañía, que con ella nos estén reiterando su preferencia. Es para nosotros un honor, pero también una responsabilidad que nos incorporen en su rutina diaria, y esta mañana nosotros buscamos corresponderles con mucha información útil para todos ustedes y con un trabajo periodístico serio como ustedes merecen. ¿Qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos? ¿Qué vamos a tratar en el programa de hoy? Obviamente estaremos actualizando las cifras del COVID en el estado y en el país. Hemos superado los 50,000 muertos. 50,000 muertos en nuestro país. Y aquí no se trata, o no solo se trata, creo yo, de echar culpas hacia la autoridad y que se podría hacer mejor y que se podría comunicar mejor. Me parece que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como participantes en lo necesario para que lleguemos a este resultado. Tanto en temas de salud, o sea, ¿qué salud tenemos como mexicanos? ¿Qué sistema de salud tenemos? No de hoy, sino arrastrando un proceso histórico, no solamente de cómo se atiende ante la emergencia, ante la evidencia de que se va a superar el sistema hospitalario, sino cuánto le invertimos a salud en nuestro país y desde hace cuánto no se le invierte bien a salud en nuestro país, y también qué salud tenemos, ¿no? O sea, en qué niveles de obesidad estamos como sociedad, cada cuántos adultos tienen hipertensión, en qué niveles estamos comparados con otros países, con otras sociedades en cuanto a diabetes, este tipo de cosas, qué tanto fumamos, son cosas pues que al final terminan afectando en este resultado que les decía. Tenemos más de 50,000 muertos. Estaremos actualizando pues las cifras de la pandemia en el ámbito nacional y local. En el ámbito local se dieron 39 nuevos casos y 6 fallecimientos en las últimas 24 horas. Es la actualización de la Secretaría de Salud que compartió ayer por la noche, que estará profundizando en ella la mañana de hoy, por ahí de las 8:30, en estas videoconferencias que todos los días de lunes a viernes pues ofrece la Secretaría de Salud para hablar de esta contingencia que estamos viviendo prácticamente desde que arrancó. En temas no relacionados con la pandemia les platicaremos algunos asuntos que tienen que ver con el Congreso del Estado, con la labor legislativa y con la política que ahí dentro del Poder Legislativo local se da. Al menos dos temas, uno relacionado con la deuda. Hubo planteamientos, explicaciones de la bancada de Morena, de algunos diputados
y diputadas locales respecto al recurso que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por un lado, bueno, confían en que 8, pues en términos así redondeados, es un tercio de 25 y que podrá avanzar. Dicen que hay antecedentes para esta interpretación en la propia Suprema Corte, y de ello estaremos obviamente platicando. Y por otro lado, pues el día de ayer se dio a conocer, obtuvimos información respecto a que el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, que llegó como diputado de mayoría del Distrito 2 aquí en la capital colimense, obviamente por Morena, fue uno de los diputados dentro de la alianza que llevó al presidente López Obrador a la presidencia, que venía siglado pues de Morena. Él era candidato de Morena, independientemente de la alianza. Que ganó fue el que por uno de los distritos más complejos, recordarán, contra Nico Contreras y Riul Rivera. Nico Contreras, que perdió por qué serán unos 600 votos, creo, de los distritos más cerrados de los que se llevó Morena, los que estuvo a punto de perder. Perdió también el distrito 6. Bueno, Miguel Ángel Sánchez Verduzco inició la legislatura como coordinador de la bancada de Morena, inició la legislatura como presidente de la Comisión de Gobierno Interno, es decir, como la persona con más poder dentro del Congreso. Después se peleó con algunos de sus pares, salió de la bancada de Morena, se fue al Partido Verde Ecologista de México, que bueno, más adelante en ese momento se convierte en bancada, se convierte él en coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, y bueno, el día de ayer se supo que salía de esta bancada y que se convertía independiente. No le gustó la negociación que se dio entre pues diversas fuerzas políticas, y supongo que le achaca parte de estas fuerzas políticas parte de esa negociación al propio Partido Verde. Supongo que no solamente a Marta Mesa, también a Virgilio Mendoza, habrá que platicar con él, pero el caso es que sale del Partido Verde había empezado entiendo que hay ciertas molestias por el hecho de que el presidente de la Comisión de Gobierno Interno, que hay disputa, que Morena no está de acuerdo con cómo se dieron las cosas tampoco, pero bueno, que se llegara a un acuerdo entre fuerzas políticas para que Carlos César Farías, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, se convirtiera en presidente de la Comisión de Gobierno Interno, y con ello, pues de alguna manera, en el mandamás en el Poder Legislativo local. Les vamos a platicar también sobre ello, pues contextualizar un poco más esta información, ¿no?, sobre lo que sucede en el legislativo local. En cuanto a entrevistas que tendremos, primero, por ahí de las 7:45 de la mañana, vamos a conversar de lactancia materna, la información sobre la semana de la lactancia materna, y bueno, también obviamente conectaremos este tema con el tema COVID. ¿Se puede transmitir o no se puede transmitir vía la leche materna el COVID? Y también las implicaciones que tiene para los bebés, pues el sí ser amamantado por sus madres, en términos de fortalecer su sistema inmunológico en pues los primeros momentos, los primeros meses de la vida, o quizás hasta más. Pero de todo ello, sobre la lactancia materna, estaremos conversando con María Luisa Mendoza. Ella es coordinadora estatal de nutrición en la Secretaría de Salud local. Despuesito de las 8, por ahí de las 8:10 de la mañana, conversaremos también vía telefónica. Seguimos pues con solo entrevistas telefónicas por motivos obvios. Conversaremos con Rosy Vallardo, ella es diputada federal por el Distrito Electoral Federal 02, con cabecera en Manzanillo, la suplente de Indira Vizcaíno, que tiene prácticamente toda la legislatura como diputada federal, y con ella vamos a charlar sobre una reciente reforma de lo que se ha denominado como paridad en todo. ¿De qué va? ¿Qué implicaciones tiene en los distintos ámbitos, el federal, el local, tanto estatal como municipal, y qué complicaciones para su aplicación tendrá esta denominada paridad en todo? Porque se había avanzado desde varios
legislaturas, desde varios, incluso podríamos decir sexenios, en el tema de la paridad en el ámbito legislativo. De eso se había legislado más para llegar a lo que ya se vive en este momento en el ámbito federal y en algunas legislaturas locales, como es el caso de Colima, en donde se tenga prácticamente la misma cantidad de diputadas que de diputados. También se le ha cerrado la puerta a lo que en algún momento conocimos como Juanitas, que hacía referencia a aquel hombre Juanito que fue candidato en Iztapalapa un ratito y que luego Andrés Manuel López Obrador, en aquel momento opositor, no presidente de la República, pues le pidió que declinara para que quien él quería que fuera candidata, pues pudiera llegar a ser delegada. ¿Quién era? Claudia Brugada, creo, no recuerdo el nombre, creo que Claudia Brugada. Y bueno, ese término pues se acuñó por Juanito, este personaje que luego ya terminó en programas de estos como reality shows falsos, y de programas de parejas y de amores ahí en la televisión, ya como se dice aquí en Colima, paga porque lo alquilen, y tuvo sus momentos de fama cuando Andrés Manuel López Obrador lo hizo candidato y luego le pidió dejar de serlo. Se le ha cerrado la puerta a esa vía de que alguien es candidata, ¿no?, para cumplir los temas de paridad de género y luego renuncia para que el varón con el poder de los machos pues asumiera esas diputaciones. A eso se les llamaba Juanitas y se le ha puesto candados. Pero ahora, además de la paridad en el ámbito legislativo, lo que se está impulsando es ¿por qué no en el ejecutivo? ¿Por qué no amarramos que en los gabinetes estatales, que en el gabinete federal, que en los puestos en los municipios pues también haya paridad? Porque ahí no va a ser importante, como hemos decidido que sí es y que se le tiene que buscar dar un impulso, porque sin ese impulso, sin esa acción afirmativa para revertir las desigualdades históricas, pues la verdad es que no se nos ha quitado lo machistas y pues el patriarcado sigue funcionando, y resulta que en la mayoría de los puestos de decisión no se abren espacios para las mujeres o se les bloquean espacios a las mujeres. ¿Qué es esto de paridad en todo y las dificultades en su implementación? Estaremos conversando con Rosa María Vallardo, Rosy Vallardo, diputada federal del Distrito 2, por ahí de las 8:10. Y a las 8:40 de la mañana, un tema que me parece interesantísimo y que a ustedes les generará interés, porque pues toda la sociedad, y no en Colima, no solamente en el país, en el mundo, está atenta a lo que sucede con la maldita vacuna del COVID. ¡Ay, ya vacuna o no! ¿Los rusos ya la inventaron o no? ¿Vamos a tener acceso pronto o no? ¿Estamos trabajando aquí? ¿Dónde se está trabajando? ¿Cuántos trabajos hay? ¿En qué fases están sobre las vacunas? Bueno, estaremos conversando con el investigador de la Universidad de Colima, Jesús Enrique Castrejón. Él es doctor en ciencias, especializado en el área de microbiología, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas aquí en la UDC, y vamos a charlar sobre las vacunas para combatir el COVID, que ya se están analizando en varios países, y sobre qué tan viable es que en México se tenga pronto un acceso generalizado a una vacuna. De esto vamos a charlar el día de hoy, más lo que se acumule, más los temas que ustedes pongan sobre la mesa este viernes. Si quieren que platiquemos de otras cosas menos serias, de qué estrenos hay en Netflix este fin de semana. Nailed It, una serie que es como de pues un reality show de repostería, reposteros no profesionales que ahí son medio buleados y presionados por Omar Chaparro. Pues se estrena el día de hoy, es más, creo que ya está disponible, desde las 2 de la mañana del día de ayer. Y en esta serie sale en uno de los capítulos Andrea Lepe, colimense ella, creo que no es la única colimense que sale en este programa, compañera nuestra aquí en la radio, y una joven muy talentosa que seguramente ustedes disfrutarán ver en este programa. Y a la gente que le caiga bien Omar Chaparro, su humor,
a mí a ratos sí me cae bien. En algunos momentos no es mi tipo de humor favorito, pero en algunos momentos, en algunas cosas sí. Pues le envío un saludo a Josué Espinosa. Y ahorita, ¿qué pasó por la Venustiano Carranza? Pues incluso eso es lo que me hizo llegar tarde. Entiendo que hay algún operativo, voy a tratar de obtener información. Había con camionetas del ejército mexicano, en coordinación, vi creo que también policía estatal, y tenían bloqueado no solamente como una cuadra en B. Carranza, sino aquí en la capital colimense, no solamente en Venustiano Carranza, al norte de Avenida de la Paz, sino también incluso hacia las calles de esta colonia, hacia acá, que es Santa Bárbara, no, bueno, ahorita les digo, pero Santa Bárbara, ¿verdad? Tenían bloqueada al menos una cuadra o un par de cuadras hacia adentro de Santa Bárbara, no solamente por Venustiano Carranza. Entonces entiendo que hay un operativo, no sé si un operativo o algún hecho delictivo, no sé si había alguna persona asesinada, pues, o si se hizo algún cateo y había algún operativo en curso. Pero bueno, yo también pasé por ahí, me tuve que desviar, por eso comenzamos a las 7:00, venía raspando y luego me cambian la ruta, pero bueno, es viernes y no hay que enojarse. La autoridad, suponemos, haciendo su chamba, trataremos de investigar pues exactamente qué es lo que estaba sucediendo, pero sí se veía un despliegue importante. Hasta ahí es la información que tengo en este momento. Les recuerdo que además, como Josué, que nos escribe vía Facebook, lo pueden seguir haciendo en los comentarios del Facebook Live, pero también a través del Facebook Live, y también lo pueden hacer en WhatsApp en el 312-171-0598. Pues cuando son las 7:20 y habiendo dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, hacemos una pausa y comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias a la gente que se comunica con nosotros, que nos envía sus saludos, que nos desea un buen día. Pues yo también de regreso les deseo que tengan el día que se merecen, que mucha gente me reclama esa frase. Y alguna vez lo expliqué, al inicio lo explicaba, incluso cada que me despedía lo explicaba más detallado. Y decía algo, cuando empecé en radio, pues es importante tener un saludo y una despedida y tener algunas frases que se conviertan como en sellos característicos. Y antes de mí, en estos micrófonos, pues había estado don Ramón Santana, que mucho tiempo sigue en la radio, pues, pero mucho tiempo en estos micrófonos, y que tenía un saludo y una despedida muy, muy característica. Entonces, pues, había que pensar en ir construyendo una para que al paso de los años, pues, se convirtiera en tu sello. Y pues hay un programa muy famoso, de un periodista muy famoso en la televisión estadounidense, que terminaba diciendo good night and good luck hace décadas, ¿no? Muchas décadas, televisión blanco y negro. Y esa despedida me gusta, buenas noches y buena suerte. Pero la verdad es que yo no creo que el éxito que uno tenga en la vida dependa de la suerte. Hay cosas que sí, ¿no? ¿Quién es? Ortega y Gasset, el hombre es uno y su circunstancia. Pero la verdad sí creo que mucho del resultado de cómo nos va en la vida depende del esfuerzo que ponemos, del empeño que ponemos en las cosas que hacemos. Y creo pues que dependiendo de ese esfuerzo es como te va. En ese sentido no creo tanto en la suerte. Entonces, pues por mucho que quisiera decir buen día y buena suerte, pues era medio falso, porque mayoritariamente no creo en la suerte. Y por eso pensé en esta idea, pues, de que yo deseaba que tuvieran el día que se merezcan. Pero hay mucha gente que me dice, parece que me estás, pues que casi me la estás mentando y que me estás deseando un mal día. Y no es eso. Nada más que sí hay gente a la que, pues, que creo
que quizás no es que yo le deseo, no, es que creo, pues que si no se esfuerzan, pues no crean que les va a ir muy diferente a como les ha ido en el pasado. Pero a la gente que le echa ganas, que se esfuerza, que busca mejorar, que es autocrítica, que recapacita sobre lo que hace bien, sobre lo que hace mal, yo creo que le va a ir bien y les deseo que les vaya bien. Principalmente a la gente que se esfuerza. Por eso digo que tengan el día que se merecen, que supongo que la mayoría de ustedes que nos escuchan es gente esforzada, que le echa ganas, que busca mejorar y supongo que les va a ir bien. A los flojonazos que le desean el mal al prójimo, que nada más andan viendo a quién fregar, pues eso no les deseo un buen día, la verdad. Les deseo que tengan el día que se merecen. Y por eso un poco la frase. Pero también hay que decirlo, y con algunos amigos tenía una reflexión que creo que es seria, que hay gente en nuestro país que le friega todo el día, que se levanta tempranísimo, que trabaja de lunes a domingo, que tiene toda la vida, y solo pienso en palabras que creo que no debo decir, echándole ganas, ¿no? Fregándole, no aplica, ¿no? Están pensando, ya entienden la palabra que quería decir. Y que la verdad, el entorno y la situación en nuestra sociedad y las desigualdades y la falta de oportunidades hace que tengan una vida muy complicada por más que se esfuercen. Entonces, pues sí, la verdad, puede ser un poco equivocada mi frase para esa gente que se esfuerza y que a pesar de los esfuerzos, pues las condiciones de nuestra estructura social no permiten que tengan la calidad de vida que se merece. Y para toda esa gente esforzada que tiene complicaciones en la vida, evidentemente les deseo que tengan un excelente día y semana y vida y que las condiciones mejoren. Sí hay condiciones estructurales que no dependen tanto del esfuerzo de uno, sino de cómo nos organizamos como sociedad. Pero bueno, ya me estoy desviando para no atrasarme. Y disculpen aquí mi reflexión matutina este viernes. No sé si ando de así como de una plática motivacional, pero bueno, se me cruzó la mente. Diría el presidente de México, mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Permítanme, para no atrasarme, hacer una pausa breve y de regreso tenemos la actualización de las cifras de COVID en el país y en el estado de Colima y temas relacionados con la pandemia. Gracias por continuar con nosotros. 312-171-0598 es el WhatsApp. También nos pueden dejar mensajes vía Facebook. Gracias a toda la gente que ya nos dejó algunos mensajes. En un momento más los abordamos. Hemos superado los 50,000 muertos en nuestro país con la actualización de la Secretaría de Salud del Gobierno de México de las 19 horas del día de ayer. Esta conferencia que todos los días da el doctor López-Gatell, pues ahí se informó que se ha llegado en esta actualización a 50,517 fallecidos por COVID en nuestro país. Hay un total acumulado de 462,690 casos confirmados, de los cuales el 9%, más de 46,861 casos, se estima que están activos en este momento. Son pacientes que están enfrentando el COVID en este momento. Adicionalmente, hay otros 87,973 casos considerados como sospechosos que están a la espera de los resultados del laboratorio para confirmar o descartar la presencia del SARS-CoV-2. En las últimas 24 horas, estas cifras implican que se sumaron 6,590 nuevos casos de COVID y que se sumaron también 819 decesos. Los 6,590 casos pues no reflejan un pico, pues están lejos del pico que fue superior a los 9,000 casos, pero insisto, la tendencia de estabilización todavía no es demasiado clara. Parece verse en la gráfica cierta tendencia de estabilización, pero habría que esperar unos días más para verlo con más claridad. Les recuerdo que nosotros estamos compartiendo en el momento que salen estas cifras, que son un poquito después de las 19 horas, una gráfica donde actualizamos las cifras, donde les hacemos las restas necesarias para decirles cuáles son los nuevos casos, porque así no
no es como da la estadística el gobierno de México de los nuevos casos, simplemente actualiza y pues bueno, estamos con las cifras del día anterior, y también hacemos una gráfica de los nuevos casos por día para ver de manera visual, gráfica, si estamos estabilizando o no, es decir, si ya no está creciendo a ritmos más acelerados, ¿no? Es más claro si se ve con los nuevos casos por día que si se ve el total de casos acumulados, porque el total siempre, de casos acumulados siempre va a ir creciendo, pues hasta que haya días en donde se sumen cero casos, ¿no? Ahí es donde se puede aplanar la curva, pero también pues ya me voy a poner muy técnico, ¿no? El ritmo de crecimiento en la gráfica de casos confirmados acumulados, si se está desacelerando, pues se puede ver en la pendiente, que va cambiando la pendiente a lo largo de esa curva, ¿no? Si está muy inclinada, es que sigue creciendo exponencialmente, y pues si se va volviendo más horizontal, pues es que está creciendo de manera menos acelerada. 6.590 nuevos casos en las últimas 24 horas en nuestro país, 819 decesos. Y bueno, en el ámbito local, pues ya les decía que se dieron 39 nuevos casos de COVID-19, así lo reportó la Secretaría de Salud local, entre ellos 2 niños menores de 2 años de edad, y se sumaron el día de ayer 6 defunciones por este padecimiento, con lo que tenemos 2.181 casos positivos en el estado acumulados a lo largo de la pandemia y 265 fallecidas y fallecidos por este padecimiento. Los decesos ocurrieron en 5 hombres y una mujer. En cifras generales pega más a los hombres que a las mujeres. Como los que lamentablemente terminan en un deceso son más hombres que mujeres. Las cifras de contagios pues ya son más equilibradas pues en cuanto a sexo del paciente, pero bueno, los fallecimientos de ayer, 5 hombres y una mujer entre 30 y 60 años de edad, según informó el gobierno estatal a través de un comunicado. 2 de estas personas fallecidas eran originarias de Tecomán y una de Colima. También Comala sumó un fallecido, Coquimatlán otro y Villa de Álvarez otro. Del total de nuevos casos, 39 nuevos casos, 21 de ellos corresponden a mujeres, 21 mujeres y 18 a hombres. Las mujeres son pacientes con un rango de edad de entre pues menos de un año, hay una bebé, hasta mayores de 65 años. De estas 21 mujeres, 16 reciben atención ambulatoria y una está hospitalizada como paciente no grave y 4 como pacientes graves. Una de ellas en estado crítico y está intubada. Hay mucha gente que dice entubada. Intubada es el término correcto. Intubada, es decir, está recibiendo asistencia respiratoria por un ventilador invasivo. Intubada. Hay ventiladores también no invasivos. De estas pacientes, 21 pacientes mujeres, 8 son de Manzanillo, 6 son de Villa de Álvarez, 4 de Colima, 2 de Tecomán y una de Cuauhtémoc. Los 18 casos restantes, como ya les había dicho, son de hombres. Sus rangos de edad también hay un bebé de menos de 2 años hasta pues adultos mayores de más de 65 años. Todos ellos reciben atención ambulatoria y eso es algo positivo para las cifras de ocupación hospitalaria y también refleja algo positivo sobre la salud de estos pacientes, es decir, no hubo hospitalizaciones de hombres el día de ayer. De estos 18 casos, 7 son de Manzanillo, 6 de Colima, 4 de Villa de Álvarez y 1 de Tecomán. Nuevamente el día de hoy, se les decía lo mismo el día de ayer, el municipio que suma más casos es Manzanillo, es decir, el tema no está resuelto en Manzanillo. Y si habíamos dicho que el foco de la pandemia se estaba trasladando a Tecomán y a Colima Villa de Álvarez, en Tecomán vemos en los últimos casos una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la pandemia, no así en Colima y Villa de Álvarez, donde sigue sumando pues casos rápidamente, pero en Manzanillo el problema, no ha habido una caída en la velocidad de contagio. Y eso se los demostramos con cifras al arranque de la semana.
y a lo largo de la semana esto se ha continuado confirmando y reconfirmando, ¿no? Que no existe el término, pero lo usamos, reconfirmando. En el estado hay 170 casos sospechosos, 116 de ellos están en sus hogares recibiendo tratamiento pues de manera remota y con este aislamiento preventivo. 46 de los casos sospechosos están hospitalizados y 8 personas murieron en el estado a la espera del resultado, la confirmación o descarte de la presencia del SARS-CoV-2 en su sistema y que este pudo haber sido la causa de muerte. Sigue Manzanillo con el mayor número de casos confirmados acumulados, suma 819 casos. Le sigue Tecomán con poco más de la mitad de lo que tiene Manzanillo, 461 casos. Colima con 416, Villa de Álvarez con 312. Quien menos casos tiene es Minatitlán con 12. Manzanillo también acumula la mayor cantidad de muertes, suma 124, estas más de 200 muertes que tenemos en el estado. Tecomán suma 60, Colima 35, Villa de Álvarez 18. Esto me lleva también a recordarles el análisis que les presentamos sobre las cifras de letalidad por municipios, alta letalidad que se vio en Manzanillo, que supongo que tiene que ver con las posibilidades de acceso a servicios de salud que hay allá en Manzanillo, sobre todo en el ámbito público, pero también en el privado. Esta es la información que tenemos al respecto sobre COVID, es la actualización que ha dado la autoridad. Y bueno, entrando sobre estos temas, hay algunos mensajes que nos han dado. Bueno, una persona, Mateo, que nos dice, una persona que nos saluda, que dice, tu saludo no le gusta a la generación de cristal. ¿A quién se refiere? ¿Como los millennials que no aguantan nada? ¿O centennials? No sé, Mateo. Bueno, no, pero no, también gente, no sé a qué te refieres de qué generación, pero hay gente mayorcita que también me ha hecho estos comentarios. Y creo que sí hay una parte, insisto, estructural de qué calidad de vida tenemos, ¿no? Y qué resultados tenemos en la vida en cuestiones básicas, ¿no? Que no dependen tanto del esfuerzo, y pues por eso sí tengo que repensar quizás esa frase de despedida de que tengan el día que se merecen, porque pudiera resultar para algunas personas ofensivo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en mujeres que puedan enfrentar en sus hogares condiciones de... Me han hecho pensar, ¿no? No me robo pensamientos que en realidad son conversaciones que he tenido sobre ese saludo. Mujeres que puedan enfrentar situaciones de violencia de género en sus hogares y que lo van a seguir padeciendo el día de hoy, que nos están escuchando esta mañana. Y yo les digo que tengan el día que se merecen, y tienen ese día de violencia, y es que se lo merecen, pues evidentemente no. Y un poquito esa reflexión es la que hacía, pero gracias por tu comentario, que evidentemente lo respeto, y si hay una parte, ¿no? con asterisco, ¿no? y nota al pie, que podría coincidir contigo. Y Mateo nos dice, también vía Facebook, dice, es importante tocar el tema del plasma para tratar a pacientes de COVID. Se multiplican las publicaciones en redes sociales de familiares de pacientes buscando donadores. No hay un seguimiento por parte de las autoridades de salud para que pacientes recuperados de COVID se puedan convertir en donadores. Vamos a preguntarle a la autoridad estatal, que es la que coordina el sistema de salud en el ámbito local, y vamos a ver también si en el IMSS, que entiendo que en el IMSS incluso se ha anunciado pues un esfuerzo por tratar con plasma, ¿no? Que es parte de los componentes de la sangre, a los pacientes COVID. Entiendo que quienes hemos superado el COVID, pues en nuestra sangre tenemos obviamente anticuerpos que le pueden ayudar a quienes están enfrentando y batallando con este virus, ¿no? Y esto implica ciertas no todo mundo puede donar, y no en todo momento. Para empezar, tiene que ver con el tipo de sangre. Yo soy como medio mundo O positivo, el más común. Eso es bueno para recibir sangre, porque es menos complejo que te puedan donar, pero pues también cuando los más complejos, pues tú no les puedes donar. El O negativo es donante universal. El O negativo le sirve a cualquiera, sea AB negativo, sea A negativo.
AB negativo es el más complejo de conseguir, es el tipo de sangre más raro. La gente que es AB negativo incluso tiene contactos de gente que saben que también son del mismo tipo de sangre para estas pues momentos de urgencia, ¿no? Pero justo conocía yo de un caso que, bueno, en redes sociales pedían a gente que sea A positivo, que haya superado el COVID para que pueda donar plasma. Una joven lo publicaba en redes, fue el caso que yo conocí, para el tratamiento de su padre, que está hospitalizado y grave, y que le deseamos pronta recuperación. Lo que buscaban es alguien que haya superado el COVID y que sea de tipo de sangre A positivo. Si alguien sabe de alguien que cumple esas características, pues que se comunique con nosotros al WhatsApp 312-171-0598, 312-171-0598. Hay ciertas condiciones. La principal es que se haya superado el COVID hace más de 3 semanas, es decir, que tengan 3 semanas sin síntomas. Yo, además de que no soy A positivo, no cumplo la característica de las 3 semanas. Conocimos otro caso igual de alguien en la búsqueda, pues, que nos decía que cumplía esa característica de ser A positivo, pero no cumplía todavía el tiempo, y pues esto obviamente urge. Y, por ejemplo, me decían algunos de los requisitos: un peso mayor a 52 kilos, que no se haya recibido vacunas de manera reciente, no haber tenido más de 2 embarazos, no estar bajo tratamiento médico en los últimos 10 días, aunque hay algunas excepciones, no infecciones recientes, excepto obviamente la del COVID-19, y tener un diagnóstico previo de COVID-19 documentado, ya sea por una PCR, la prueba de presencia del virus en las vías respiratorias, o por anticuerpos IgG para SARS-CoV-2, es decir, los anticuerpos de memoria, es decir, que lo tuviste ya hace tiempo y que ya lo superaste. Y como les decía, tener más de 3 semanas de síntomas. Vamos a preguntarle a la autoridad para saber cuáles son los protocolos, en dónde sí están haciendo tratamiento con plasma. Este caso que yo conocí estaba siendo tratado en el sector privado. Entiendo que en el IMSS también hacen esto. Y bueno, yo lo quiero saber también para yo poder donar, ¿no? Ya que, pues, que deje, si se le puede ayudar a alguien con lo que uno trae en la sangre, después de la friega que fue pasar 2 semanas noqueado por este bicho, pues que sirva de algo, ¿no? Y si podemos ayudarle a alguien a que la pase menos mal, pues deberíamos de hacerlo. Así es que ya estaremos platicándoles más de cuáles son los procedimientos para esto, de dónde sí están utilizando el plasma como tratamiento, de qué resultados han tenido, y si alguien sabe de un caso que haya superado, caso confirmado de COVID, que haya superado hace más de 3 semanas el virus, pues que tenga 3 semanas sin síntomas y que sea de tipo de sangre A positivo, les agradeceríamos muchísimo la información, y obviamente si tienen deseo de donar, pues que se comuniquen con nosotros en el 312-171-0598, 312-171-0598, que nos envíen un mensaje de WhatsApp, y bueno, ya les pasamos la información de la gente que requiere esta donación. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos con más. Y saludo a través de la línea telefónica de este programa a María Luisa Mendoza. Ella es coordinadora estatal de nutrición en la Secretaría de Salud y Bienestar Social, obviamente del gobierno del estado de Colima. María Luisa, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Miguel Ángel, muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuándo es la semana de la lactancia materna? Bueno, pues estamos celebrando toda esta semana. La semana inició el 1 de agosto y se celebra hasta el día 7. Platicarte que en esta semana, Miguel Ángel, se tiene un lema muy bonito, es apoyar a la lactancia materna, contribuye a un planeta más saludable. Y hace mucho énfasis justamente en la lactancia materna como un acto natural y ecológico,
cómo la leche materna es un recurso renovable, es gratuito, que no produce contaminaciones ni residuos, que ayuda también a la salud de las niñas y niños pequeños. También así tiene beneficios en la madre, pero también en el planeta. Y hace alusión justamente a que la leche materna es algo tan natural que no requiere pues ni uso de utensilios, ni gasto de energía para calentar pues agua, no requiere esterilizar nada, sino que es a través simplemente a seno materno, y la leche llega a la temperatura idónea con los nutrientes idóneos que el bebé requiere, aportándole a través de este fluido vivo muchísimos nutrientes, hormonas, inmunoglobulinas, en fin, todo lo que el bebé necesita para un adecuado crecimiento y desarrollo en los primeros meses de vida. Hasta los 2 años recomienda la Organización Mundial de la Salud. María Luisa, no había pensado en esto que nos mencionas de la parte ambiental, pues implica que las otras alternativas pues tienen un impacto ambiental negativo, ¿no? Un gasto energético en el consumo de leches en polvo, en la producción, no en la preparación ya en el hogar, pero también en la producción. Es algo de lo que pues poco se habla, ¿no? Sí, fíjate que este año realmente le dieron un enfoque muy padre, porque creo que al igual que tú, yo tampoco me había puesto a pensar en justamente cuánto reduce las emisiones de dióxido de carbono la lactancia materna. Y bueno, por ejemplo, hay datos súper interesantes que dicen la lactancia materna durante 6 meses ahorra aproximadamente entre 95 y 153 kilos de dióxido de carbono por bebé y 720 litros de agua, que se utilizan estos cuando, pues por supuesto, se usa leche de fórmula, pues se gasta agua, se incrementa la huella de carbono, que es estos contaminantes que por persona llegamos a emitir al utilizar ciertos uso de electrodomésticos, al utilizar la gas del coche, por ejemplo, cuando se gasta para traslados de sucedáneos de leche materna. A nivel global, por supuesto que la lactancia materna tiene un impacto ambiental positivo, porque dejamos de utilizar todos estos recursos que aumentan esta huella de carbono en nuestro planeta, y que finalmente pues tiene impacto en el cambio climático. Se van a quejar de que se conozca más esta información las compañías que hacen pues las fórmulas, ¿no? La industria, ¿verdad? Que salen caritas, por cierto. Así es, muy caras. En esta semana que está terminando de la lactancia materna, ¿algún evento que destacarías de los que ya pasaron, o algo que el día de hoy, en este día que está concluyendo, que el auditorio deba conocer? Bueno, pues platicarte que por el tema de la pandemia nos hemos apegado a realizar todos nuestros eventos de manera online, a través de recursos en línea. Hemos tenido varios eventos y todavía se siguen teniendo algunas actividades en línea. Pues quiero invitar a quienes nos escuchan que se está llevando a cabo un concurso a través de la página de la Secretaría de Salud Colima, @saludcolima. Por ahí pueden checar todas las bases, tanto en Twitter como en Facebook. Y bueno, se trata de postear una imagen de la mamá lactando, obviamente cuidando que no se vea la carita del bebé, pero sí hay premios para las primeras 50 participantes que por ahí pongan su fotografía. Y se han estado realizando, Miguel Ángel, muchos eventos. Se tuvo un webinar donde se resolvieron dudas de las mamás, se ha tenido pues capacitación al personal de salud, se ha tenido pinta de bardas en las unidades, periódicos murales informativos. Se está dando un mayor énfasis a la lactancia en esta semana, para promover justamente ahorita a través de nuestras redes sociales todos los beneficios. Se están publicando múltiples infografías acerca de cómo conservar la leche materna, cómo hacer un banco de leche, cómo sí todos nos podemos involucrar, porque aunque la lactancia materna la provee la mamá, realmente la lactancia materna es un tema de todos, ¿no? De la pareja, de la abuela, es un tema de todos, donde todos podemos
participar, involucrarnos y facilitar esta práctica que desafortunadamente se ha perdido muchísimo. Somos el país de Latinoamérica con menores índices de lactancia y pues tenemos que procurar retomar esta práctica que tantos beneficios tiene la salud de la mamá, del bebé, del planeta y sobre todo ahorita en el contexto de una pandemia donde cada vez las recomendaciones que se saben hasta el momento es lacta o lacta. Así es la recomendación, bajo cualquier circunstancia, preferir la lactancia materna. Me gustaría contigo que nos compartieras tus reflexiones y conocimientos sobre dos tipos de cuestiones relacionadas con la lactancia, algunas de salud y algunas más como de la práctica y todo el entorno social en el que se da la lactancia, que creo que también hay temas importantes que mencionar. En la parte de salud, ¿cuáles son los beneficios para el bebé y cuáles son las desventajas que enfrentan quienes los bebés que no reciben leche materna en términos pues de salud? Bueno, pues comentarte que la lactancia materna tiene muchísimos beneficios. Empecemos por los básicos. Amamantar sabemos que es algo natural, no cuesta, es totalmente de bajo costo. La mayoría de las mujeres, y te hablo más del 90%, no deberíamos de tener problemas para poder lactar. La lactancia le ofrece al bebé gran cantidad de nutrientes, desde el calostro, que se le conoce como oro líquido, que ofrece como inyección de inmunoglobulinas, de todos estos nutrientes que debe de tener el bebé y que lo protegen ante pues virus, bacterias, le hacen empezar a madurar gradualmente todo su sistema inmunológico. Por supuesto que la lactancia también hace que el bebé tenga menos episodios de diarreas, enfermedades respiratorias, de vías urinarias, le provee de que se vaya teniendo una mejor maduración, un desarrollo motor, hace que estos niños que tienen lactancia materna desarrollen un mayor coeficiente intelectual. Tiene muchísimas ventajas, hablando no solamente nutricionales, que por ejemplo hay datos súper interesantes, Miguel Ángel, como por ejemplo cuando un bebé se enferma, la leche materna de la mamá cambia, tratando de proveerle las necesidades nutricionales a ese bebé en esas condiciones. Este fluido vivo es único y adaptable totalmente a las condiciones de nuestro bebé. Si yo tuviera un bebé prematuro, mi leche materna cambia y se hace más nutritiva para tratar de proveer a ese bebé de los nutrientes necesarios para que aumente la maduración de ese bebé y se pueda desarrollar. Y es evidente comentarte que esta leche materna va cambiando a lo largo del tiempo, como se va desarrollando nuestro bebé, empieza a modificarse y bueno, los beneficios son muchísimos a lo largo de todos estos primeros 2 años, donde le vamos proveyendo al bebé de acuerdo a las necesidades. Pero este fluido vivo cambia, modifica, tiene una microbiota única que beneficia a toda la salud del bebé, la maduración tanto intelectual, motora, nutricional. En fin, son tantos los beneficios. Todos estos beneficios en términos de salud del bebé, supongo que están demostrados científicamente, pues no solo son hipótesis y creencias. Totalmente, están demostrados científicamente. Creo que se ha retomado bastante ahorita, pero se dejó de lactar, muchas mujeres dejaron de lactar cuando se empezaron a promocionar los sucedáneos de leche materna. Y entonces, pues bueno, estamos retomando esta práctica que es pues milenaria, ¿no? Que es necesario retomar, porque justamente todo esto que te comento es lo que no recibe un niño cuando no es lactado a seno materno. Por más que se traten de hacer sucedáneos de leche materna, estos en nada pueden compararse con todos los beneficios que llega a tener un fluido vivo, un fluido, pues la lactancia desde el calostro, que es el oro líquido, empieza a tener composiciones únicas, adaptables a las necesidades de mi bebé, con las características
que mi bebé necesita. María Luisa, y supongo que también hay beneficios en otros sentidos para el bebé, porque me imaginaría que el hecho de ser amamantado, pues también genera un vínculo con la madre, ¿no? Y me imagino una sensación de seguridad, de protección que supongo que determina cosas respecto a la personalidad del bebé y su desarrollo, ¿no? Como individuo. Por supuesto, hay datos súper interesantes con respecto al apego, el apego que es necesario desde la primera hora de vida. Es súper importante comentarte, Miguel Ángel, que promovemos el apego o que el bebé esté con su mamá en la primera hora de vida y empiece a lactar, porque comenta justamente esto que dices de el apego seguro. El bebé no solamente lacta o succiona el seno de mamá porque tiene hambre, hay también succiones no nutritivas que fomentan la seguridad, la tranquilidad del bebé, que hacen que él se sienta más seguro, que lo mantiene cercano con mamá, con un lazo único y el lazo más fuerte, y que aparte eso también hace a la mamá que tenga y desarrolle este vínculo con su bebé. Esta lactancia en la primera hora de vida fomenta que a largo plazo haya una mayor lactancia o mayor pronóstico de alargar la lactancia, y por eso es que no solamente, como bien dices, es nutritiva la lactancia, sino también en el desarrollo y la maduración emocional del bebé, el vínculo con la mamá, la seguridad, todo lo que le puede proveer a este bebé para un desarrollo como ser humano. Entonces, buscar la práctica de la lactancia en todas las mujeres en edad reproductiva que estén pensando ser mamás o aquellas que ya casi están en proceso. Y también platicarte, Miguel Ángel, que si bien es cierto, no todo o no siempre lo que vemos de lactancia es como todo color de rosas. De repente sí hay, y ocupamos que nos asesore y ocupamos que nos traten algunos temas relacionados con algunas complicaciones de la lactancia, y comentarte que en Secretaría de Salud estamos muy involucrados con el tema de lactancia materna, que existen nutriólogos, que existen médicos, que algunas compañeras se han estado preparando para ser asesoras en lactancia, y buscando justamente a través de los hospitales, el Hospital Materno Infantil, la atención en primer nivel de atención, fomentar la lactancia en todas las mujeres en edad reproductiva, que tengan conocimiento de todas las bondades que tiene para el bebé, pero también para la mamá. Por ejemplo, la prevención de cánceres de mama, cánceres de ovario, la ventaja de recuperar el peso ganado durante el embarazo, y bueno, realmente son muchas las bondades que cada vez ayuda a que vuelvan al peso que tenían, sí, o sea, que antes pierdan algunos de los kilitos que ganaron con el embarazo. Por supuesto, la lactancia materna favorece que la mujer pierda peso, principalmente en las zonas donde más se concentra la grasa, que es en caderas, en piernas. Entonces, la lactancia es una forma de apoyar. Es una buena mercadotecnia para fomentar esta práctica tan saludable. Por supuesto, realmente se favorece mucho la pérdida de peso. Disculpen mi superficialidad, ¿no? Pero pues creo que la verdad es que son tantos los beneficios, Miguel Ángel, que por mucho tiempo digamos que no se promocionaron tanto, y eso contribuyó a que se desalentara la lactancia materna. Y bueno, estamos viendo cifras muy tristes de una muy baja lactancia, y la idea es recuperar esta práctica. María Luisa, ¿me aguantarías un minutito en la línea telefónica nada más para enviar a una pausa brevísima y hacerte un par de preguntas más al regresar? Claro que sí. Volvemos. Seguimos conversando con María Luisa Mendoza, coordinadora estatal de nutrición en la Secretaría de Salud y Bienestar Social
del gobierno estatal. María Luisa, bueno, ya nos relatabas con mucho detalle todos los beneficios, tanto para el bebé como para la madre, de, lactar, ¿no? De amamantar al bebé. Otro de los temas que me gustaría tratar, que quizás están alrededor de estas cifras preocupantes que nos decías del bajo nivel de lactancia en los menores en nuestro país, quizás tiene que ver con cierta ignorancia y hasta ha habido momentos, y podemos encontrar en redes sociales, de momentos donde a una mujer que está lactando le dicen de cosas, pues como si fuera inmoral, como si le hiciera algún daño, y no solamente es que gente crea que se deben de tapar, ¿no? Como si les ofendiera un seno que se ve parcialmente al amamantar a un bebé, sino es como no lo hagas en público, no solamente no lo hagas en público, sino como me ofende que lo hagas aquí, ¿no? Y ¿qué habría que decir de esto, ¿no? Es una práctica benéfica para el bebé, benéfica para la sociedad, que deberíamos de tenerla mucho más normalizada, ¿no? Por supuesto, Miguel Ángel, como bien comentas, la lactancia pues se dejó de practicar por mucho tiempo. Digamos que hasta el momento que nos dimos cuenta que menos de dos de cada 10 mujeres estaban lactando, y eso representaba pues literalmente que era más normal que las mujeres estuvieran dando sucedáneos de leche materna a que estuvieran amamantando. Se empezó justamente a ver como una práctica pues no normal, incluso inmoral, como bien comentas, que ha habido pues muchos temas alrededor de ello, pero buscamos, Miguel Ángel, normalizar esta práctica. La realidad que, como hemos visto, la lactancia es un acto natural, es un acto ecológico, ya lo comentaba hace un momento, y debemos de estas próximas generaciones fomentarles y educarles que es totalmente normal ver a una mujer lactando sin necesidad que se tapen, y menos en un clima como el nuestro, ¿verdad? Que es sumamente incómodo, pero que dejamos de promover esta práctica que fue o es tal vez alguno de los temas por los que no se lacta libremente, porque a lo mejor se te quedan viendo, o a lo mejor alguien ya critica o te dice, incluso puede ser que hasta expulsan de los lugares, ¿no? O donde te decían que no podías hacerlo. Pero realmente creo que debemos de empezar a normalizar esta práctica, desde pequeñitos empezar a educar en el sentido de lo normal que es lactar, lo normal que es ver a una mujer que se descubre su seno y empieza a lactar a su bebé. Es una práctica normal con muchísimos beneficios, y debemos de tratar de promoverla, normalizarla, que es una práctica natural, y que bueno, todos juntos, como te decía, el tema de lactancia pues es de la mujer porque es quien provee, pero realmente todos estamos involucrados. La red de apoyo, desde el esposo, la abuelita, la pareja, tiene un papel fundamental en apoyar la práctica de la lactancia, y pues sí, a lo mejor empezar a pues no que no parezca normal el que estemos dando pues tanta leche de fórmula, sino promover la lactancia, y salvo algunos casos específicos que son más de temas médicos, como yo te decía hace un momento, más del 90% de las mujeres podemos lactar. Son escasos el número de mujeres que no podrían hacerlo, y por otras circunstancias, pero realmente es una práctica muy normal. Y obviamente si la mujer se siente más cómoda tapándose o haciéndolo en privado, pues está en todo su derecho y es su decisión, ¿no? Más bien nadie externo a nadie, además de la propia madre, tiene por qué opinar o creer que tiene derecho a opinar sobre esta práctica, que no solamente es natural, sino que es algo saludable, pues, ¿no? Sí, y fíjate que esto que comentas me
me llamó mucho la atención lo que dices. Creo que es más por el tema cultural. Bueno, yo soy mamá y ahorita incluso soy lactante, y evidentemente sí es incómodo socialmente aún que me vean lactando, pues como que de repente se te quedan viendo y no es tan cómodo, pero incluso el bebé rechaza como el estar cubierto, y más te digo en un clima Claro. como el nuestro. Pero sí debemos de empezar todos a fomentar el normalizar la lactancia, que nos facilitaría aún más el poder hacer esta práctica. María Luisa, un tema que también creo que es relevante, pues hay cierta desinformación sobre el tema COVID. No se puede transmitir por vía la lactancia, ¿verdad? Así es, hasta ahorita la evidencia científica que se tiene es, pues no se transmite a través de la lactancia materna. Hasta ahorita se tienen datos que no, y se ha visto justamente que son muchísimos más los beneficios que provee la leche materna, que realmente se está promoviendo lactar, aunque incluso la mamá haya adquirido el virus, se está promoviendo que se lacte, que se tengan las medidas necesarias, que se use mascarilla, que se tengan todas las medidas de lavado de manos correcto, pero que se lacte. Y aunque no se tuviera mascarilla, la OMS sacó ayer un video muy interesante, donde decía que aunque no se tuviera mascarilla en ese momento, que se procurara la lactancia, por justamente todos estos beneficios protectores, todas estas inmunoglobulinas, pues que se busca que se lacte o se lacte. Esa es la recomendación. En alguno de los casos de COVID en bebés aquí, ¿tienes información o has conocido los casos y se ha continuado lactando? Porque hay algunos casos de bebés contagiados de COVID en el estado. No tengo datos así como tal ahorita si el bebé. Pero la recomendación sería que se continúe lactando. Sí, se continúa la lactancia. Por ahí nos comentaba en una conferencia que tuvimos en el marco de esta semana, una de nuestras pediatras, que había una familia contagiada y la mamá continuó lactando y el bebé fue totalmente asintomático. Entonces, si bien es cierto, cada caso puede ser distinto, sí sabemos que la lactancia de manera natural va a mejorar la recuperación ante cualquier enfermedad, justamente por todos estos beneficios que te comentaba. Este fluido vivo se adapta como a la necesidad para la recuperación de cualquier enfermedad del bebé, cambia, se modifica. Entonces pues la recomendación es continuar la lactancia aunque se tuviera COVID. Interesantísimo tema, María Luisa, te agradezco tu tiempo, la información que has compartido. Nos podríamos seguir, desgraciadamente tenemos que pasar a otros temas. ¿Algo que no te ha preguntado que quisieras agregar para el auditorio? Pues únicamente promover la lactancia, Miguel Ángel, comentarles que la Organización Mundial de la Salud nos dice que debe ser de manera exclusiva, es decir, sin ningún otro líquido o alimento, es de manera exclusiva los primeros 6 meses, complementaria, porque a partir de los 6 meses se introducen alimentos, hasta los 2 años o más. Esto significa que solamente mamá y bebé van a decidir cuándo dejar de lactar, cuándo destetar. Ni la familia, ni el comentario, ni la vecina, ni nadie. Solamente mamá y bebé deciden hasta cuándo se va a destetar, y sabemos pues que esta práctica tiene efectos positivos a corto y largo plazo. Así es que pues lactancia es salud. No hay la edad recomendada, nos decías hasta los 2 años, pero también no pasa nada si se extiende. O más. Ajá, 2 años o más. ¿Hay alguna edad en donde ya no sea recomendable? Pues mira, la verdad es que no hay ninguna recomendación internacional. Somos pues un país con muy bajo índice de lactancia, y más a largo plazo, ¿no? Pero hay otros países que pues continúan lactancias hasta 4 o 5 años, ¿no? Entonces, realmente pues promover la práctica y dejar que mamá y bebé decidan, ¿no? Y supongo empezar que ya nosotros a normalizar. el tema, mientras se quede claro que después de los 6 meses tiene que ser, en términos de alimentación, algo complementario. Tienen que ir sumando otros
alimentos. Otros alimentos. Uh-huh. Quizás la decisión de cuándo sí y cuándo no y hasta qué momento es algo más sobre el desarrollo emocional y psicológico del niño o la niña, ¿no? Así es, empieza a ser ya más de el desarrollo emocional, justamente como comenta, psicológico, empieza el bebé o el niño a tener otros alimentos y empieza como a dejar a lo mejor un poco las tetadas, pero pues esto puede ser variable. Claro, pudiera llegar un momento en donde tal vez no fuera lo más recomendable en términos de apego, porque se caiga en una dependencia, ¿no? Pero los casos no hay una regla, pues, en cuanto a tiempo. No hay una regla, justamente, y pueden ser situaciones como extraordinarias, como las que vivimos justamente ahorita con la pandemia, donde a lo mejor quienes empezaban a destetar o querer destetar, pues se van a dar cuenta que a lo mejor el bebé busca mucho más el seno materno por el tema de la seguridad, porque vivimos una situación un poco más estresante y entonces ellos detectan estas emociones que llegamos a sentir las madres y buscan más el apego. Entonces es una decisión de mamá y bebé, pero sí dejar claro que pues tiene muchos beneficios también a largo plazo, ¿no? María Luisa, te agradezco mucho tu tiempo y la Muchas información gracias. compartida con el auditorio. Muy buen día. Hasta luego, buen día. María Luisa Mendoza, coordinadora estatal de nutrición en la Secretaría de Salud. Y bueno, de este tema me gustaría conocer sus puntos de vista. A mí me parece, el mío es que si a alguien le incomoda que una mujer esté lactando, el problema lo tiene el que se incomoda. Y si ustedes, sobre todo los caballeros que me escuchan, si no pueden ver el seno de una mujer, aunque sea parcialmente lactando, sin tener pensamientos que tengan que ver de una naturaleza erótica o sexual, pues la bronca la tienen ustedes, ¿no? La bronca la tienen ustedes y no somos animalitos, ¿no? Tenemos una parte animal, pero tenemos una parte de racionalidad que tenemos que controlar esos impulsos y más bien la bronca la tienen ustedes y los problemas están más en su mente. Es insensato que se crea que alguien tiene derecho a opinar sobre si una madre puede amamantar a su hijo o no, en el espacio público, en el espacio privado. Es una decisión de la mujer y pues obviamente nosotros que tenemos que respetar a las mujeres que conocemos y a las que no conocemos, ¿no? O sea, gobiérnense, por favor. Hacemos una pausa y continuamos. 8 de la mañana con 21 minutos. Saludo a través de la línea telefónica a Rosa María Vallardo, Rosy Vallardo, diputada federal por el Distrito Electoral Federal 02 allá en Manzanillo. Diputada, muy buen día. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buen día, con el gusto de saludarte. Me da mucho gusto escucharte ya recuperado y pues un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, diputada. Hace algunos días aprobaron en la Cámara de Diputados reformas que tienen que ver con paridad de género, lo que han denominado paridad en todo. Cuéntanos exactamente en qué consistió pues esto que se aprobó en la Cámara de Diputados. Sí, como lo mencionas, el pasado exactamente fue el 29 de julio que tuvimos una sesión extraordinaria. Aprobamos en la Cámara de Diputados reformas que adicionan y modifican leyes para seguir cumpliendo con lo que habíamos aprobado en el 2019. No sé si recuerdas cuando se publicó en el Diario Oficial la reforma a 9 artículos constitucionales en donde se incorporó el principio de paridad de género. Entonces, el objetivo del pasado 29 de julio era cumplir con este artículo transitorio de aquel entonces, en donde se nos daba un año, tanto a la Cámara de Diputados federal como a las estatales, para incorporar este principio que desde la Constitución se dijo en aquel entonces que debía de aplicarse a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, a las entidades federativas, gobiernos estatales, congresos locales, autoridades electorales, organismos autónomos federales y locales, y el chiste era ponerlo en un ámbito transversal, no solamente dejarlo ahí en la ley, en la Constitución, sino también hacerlo transversal a todas las
las leyes con las que convivimos todos los días. De alguna manera, entonces, lo que se hizo fue reglamentar aquella reforma constitucional de un año atrás. Sí, en específico son las leyes secundarias. Las Perfecto. leyes secundarias, es decir, modificamos 86 leyes a través de 4 dictámenes, así agrupándolas de manera diferente, para consolidar esa paridad en todo y así asegurar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones, sobre todo. Entonces, en los 3 poderes, en los 3 órdenes de gobierno, en organismos autónomos, es decir, todo cuerpo institucional tiene que estar representados los 2 géneros de manera paritaria, los 2 Sí, sexos. eso quedó desde el año pasado cuando aprobamos las reformas a la Constitución directamente, que es otra forma de asegurar que las leyes aprobadas se lleven a la práctica. El principio de paridad constitucional obliga, sí, a los ejecutivos federal, locales y municipales a integrar gabinetes 50-50. Pero en esta ocasión lo que hicimos fue nosotros, las leyes secundarias, las leyes federales secundarias. Entonces, lo que correspondería a los estados o a los congresos estatales es ahora reglamentar las leyes estatales. Pero existen, digamos, estas 2 formas de cumplir este principio de paridad en todo, que es 1, si te vas a la Constitución, a esos artículos en específico, o si reglamentas cada una de las leyes secundarias que tienen que acompañar a esta reforma constitucional que se hizo en el 2019. Esas serían las 2 formas. Por nuestra parte, la Cámara de Diputados a nivel federal pues cumple con estas leyes secundarias. En total, te decía, modificamos 86 leyes, en donde se incluyen cada una de las leyes, se modificaron todos los artículos para que tuvieran esta paridad, y también es muy importante mencionar que también se contempló el lenguaje inclusivo, porque había muchas leyes en las que dice será electo Está escrito el ciudadano, en masculino todo, ¿no? Ajá, todo es masculino, ¿no? Entonces nosotros pusimos el ciudadano o ciudadana que cumpla tal y tal característica, ¿no? Todo este tipo de leyes y de modificaciones se realizó. Diputada, a ver, para entender, hay una parte interesante. ¿Cuándo comienza a aplicar esto? ¿Cuándo entra en vigor? Pues ahora ya está aprobado. Lo importante es que teníamos un año ¿Falta que pase por el Senado o ya pasó por el Senado? No, ya pasó por el Senado. Nosotros fuimos la Cámara Revisora en esta ocasión y ya nada más que se cumplan todos los trámites legislativos. Ahora sí está un poco retrasado por todo este tema de la pandemia y que no está yendo personal a la Cámara y demás, pero ya pasó el Senado y ya son Pero leyes cuando se secundarias. publique, ¿entra en vigor o marca un plazo? Es decir, ahorita todos los cuerpos que no estén divididos de manera paritaria su conformación, ¿qué se hace con ellos? Pues es decir... Bueno, eso es muy importante mencionar. No se trata de empezar a solicitar renuncias a hombres que hayan sido designados previos al 6 de junio del 2019, que fue cuando se aprobó el principio de paridad en la Constitución, sino estar pendientes de que si se generan renuncias o contrataciones nuevas, entonces deberán ser designadas mujeres y así ir avanzando. Tender a equilibrar, ¿no? Sí, claro, no es de que ya ahorita tienes que tener un gabinete paritario porque ya está en la ley, no, pero sí lo tienes que empezar a procurar. Por ejemplo, el gabinete federal, el gabinete del presidente, él lo dijo ya al momento que renunció esta Josefa de la Semarnat, él dijo que se le había desequilibrado el gabinete porque tuvo que poner a un hombre en esa secretaría. Entonces, fueron circunstancias que no estaban planeadas, se tuvo que meter un hombre, pero él buscará en su momento meter a otra mujer que complete el 50-50. Y de alguna manera, si se está reglamentando aquella reforma constitucional, se entiende y se acepta que desde junio del año pasado, cuando se aprobó esa reforma, 10 artículos de la Constitución, pues que no estaba reglamentado, de alguna manera no se podía imponer ese principio constitucional, ¿o no compartes esa visión? ¿Desde hace un año esto tenía que comenzarse a aplicar o hasta ahora? Sí, por supuesto, yo comparto, es lo que te menciono,
que para mí desde el año pasado existen, no para mí, para la ley existen dos formas. Bueno, hace un año una forma ya de hacer un gabinete paritario y consejos y demás, todo paritario, porque se incluyó en la Constitución, y tú sabes que la Constitución pues es la máxima ley que te indica cómo te debes de llevar hablando en este tema, pues en términos de administración, ¿no? Pero ahora lo que hicimos simplemente fue hacer las leyes secundarias, no tanto es la reglamentación, porque la reglamentación le correspondería entonces a cada secretaría, a cada consejo, al INE, por ejemplo. Por ejemplo, hay una ley, por decirte un ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En el artículo 16 dice que el Comité de Participación Ciudadana está integrado por 5 ciudadanos y así decía, ¿no? Entonces nosotros le pusimos ciudadanos y ciudadanas, y además le agregamos que deberá realizarse de conformidad con el principio de paridad de género y conforme a los mismos requisitos, etcétera, ¿no? Lo que decía la ley. Entonces, ahora simplemente lo que hicimos fue modificar esas leyes secundarias, pero ya desde aquel entonces tú tenías en la Constitución que el principio de paridad estaba incluido. Entonces, no había excusa, digamos, quien quisiera aprobarlo desde aquel entonces o modificar su forma de contratación de ese entonces en adelante, pues podía hacerlo. Realmente no se espera una reglamentación, ya está en la Constitución, hoy está en las leyes secundarias, y pues ya depende de también cada congreso local que haga las leyes secundarias, pero finalmente si no se hacen, pues te vas a los principios de paridad de la Constitución y lo tienes que hacer, ¿no? Y por ejemplo, yéndonos a lo local, si vemos el gabinete del gobernador Ignacio Peralta, pues no hay paridad, hay una amplia desventaja de la presencia de mujeres en el gabinete. Si nos vamos a las direcciones de los distintos ayuntamientos, también en la mayoría de ellos vemos falta de presencia de mujeres para llegar al 50-50. Como dicen por ahí, ¿y como ahí qué? ¿Contra pues quién? ¿En dónde se pueden quejar las mujeres? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se obliga a que se cumpla lo que dice la Constitución y lo que en el ámbito federal también ya se modificó para que digan las leyes federales? Pues no es tanto que te puedas quejar, más bien es si vas y te rechazan o te discriminan o te dicen algo, entonces puedes denunciar. Pero, como te decía, no es que tengan que estar corriendo hombres para entonces contratar mujeres. No, claro, pero se han dado movimientos, pues, se dan movimientos en direcciones de los ayuntamientos, se dan movimientos en las secretarías del gobierno estatal y siguen nombrando hombres, o incluso en algunos momentos se va una mujer y nombran a un hombre. Ahí, según lo que nos dice, se está violentando lo que ya decía la Constitución. ¿Cómo se podría una mujer que se sienta discriminada por estas decisiones, cuál es la vía para buscar controvertirlas? ¿Un amparo, una acción de inconstitucionalidad, o cómo se...? Pues sí, ahí es correcta tu preocupación y tu apreciación. ¿Cómo vamos a lograr que los gobernadores, por ejemplo, asuman también la observación de este precepto constitucional? Y en ese sentido, y las gobernadoras también. Sí, en ese sentido es totalmente necesario que los congresos locales legislen a la mayor brevedad las reformas necesarias para asegurar que en sus estados se replique este modelo de paridad en todo. De lo contrario, pues seguirá la deuda histórica de las mujeres prevaleciendo en estos estados. Hay estados más y estados menos paritarios, pero en esencia lo que se tiene que hacer pues es que el Congreso local de cada estado se ponga las pilas y legisle para bajar, digamos, este principio de paridad en cada uno de los estados, y solo de esa manera puedes obligar a los gobiernos estatales y municipales. Es decir, si se legislara en el ámbito local, pues ya no habría lugar a dudas, ¿no?, de cómo aplica esto, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? ¿Estás en el
pues ámbito del proyecto político en el que participas, con Morena, ¿están trabajando en esto? O sea, ¿tienes conocimiento de ello? Aunque entiendo que no te toca a ti legislar en el ámbito a nivel local. Sí, tengo conocimiento de que la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, que es la diputada Ana Karen, ha estado intensamente trabajando en este tema. Desgraciadamente, fíjate que pasa algo que luego de todos modos te topas con que cuando tienes un congreso en el que hay más hombres, y no necesariamente más hombres, sino también mujeres que no tienen este principio de perspectiva de género. No pues toda mujer mismo... es feminista. ¿Mande? No toda mujer defiende las causas. No, desgraciadamente yo creo que no. Cada mujer tal vez deba ser debido a la educación o no sé, pero no todas las mujeres defienden todos los derechos. No se les culpa porque vienen de una educación distinta y demás. Pero desgraciadamente pues te topas con que en algunos congresos locales, incluso aunque sean paritarios ya o mayoría mujeres, pues no te dejan avanzar en este tipo de leyes, y súmale cosas más digamos impactantes como el derecho a decidir y demás, ¿no? Entonces yo sí sé de que ha estado trabajándole en ese aspecto, pero pues no se ha concretado como tal porque no ha habido la mayoría que defienda este tipo de causas. Pues bueno, tema interesantísimo y ojalá pues pronto, ¿qué faltará para que pronto se pase de que esta obligación esté solo en el papel, en las leyes, y que esté ya en la realidad? Pues justo eso, fíjate que el hecho de que haya mujeres ya dentro de gabinetes, dentro del Poder Legislativo, Judicial y demás, incluso hasta en la Fiscalía ya también se determinó aquí en estas leyes secundarias, esos pasos generan que, para mi gusto, se empodere a las mujeres que nos están viendo, a las adolescentes, niñas, y de esta forma puedes encontrar ya un modelo de, sí puedo llegar ahí, ¿no? Sí merezco estar ahí, sí tengo derecho a estar ahí, y este hombre tiene derecho a contratarme, o yo tengo derecho a postularme. Entonces, todo esto son pequeños pasos que van empoderando a las mujeres, y de esa manera vamos a ir haciendo un gabinete, un poder legislativo, un poder judicial más paritario, y solo así, dando paridad mujeres, vamos a entender realmente lo que significa, porque no es lo mismo que un hombre haga una ley en pro de las mujeres. Solamente una mujer te la va a entender y te va a decir, sí, está bien, cámbiale esta coma, incluso detalles muy pequeños que se irán dando poco a poco, puede ser tal vez incluso generacional, cuántos años nos costó llegar a esto, pero yo creo que sí vamos avanzando, y que es muy importante que se respete todo esto para que efectivamente generaciones que vienen, de adolescentes, de niñas, pues se vayan integrando a estos espacios de poder. Y como bien dices, se ha avanzado mucho, ¿no? O sea, tenemos en el ámbito local por primera vez más mujeres que hombres, ¿no? Hay 14 diputadas en esta 59 legislatura, mujeres, y 11 diputados hombres. Esto nunca se había dado en el ámbito local. En el ámbito federal también es la primera vez que se alcanza la paridad, y por mucho tiempo se buscó legislar. Cuando anunciaba al auditorio que íbamos a estar, que te iba a tener en entrevista, diputada, para platicar de este tema, pues hacía un poco este recuento del tema de cómo se fue impulsando como acción afirmativa una distribución más equitativa. Después ya se llegó al 50-50 en las candidaturas, pero resultaba que ponían a mujeres en distritos perdedores y demás, que no se le había cerrado no se habían puesto candados a las Juanitas y demás, pero hemos avanzado mucho en el ámbito legislativo, y se había dejado al Ejecutivo, al Judicial, a los organismos autónomos, ¿no? Y pues esto puede ser el inicio de que tengamos en esos ámbitos los resultados que en el Poder Legislativo federal y local ya tenemos, ¿no? Sí, así es. De hecho, por ejemplo, en los estados en los que no se haya legislado la paridad total y que además tengan elecciones, lo que se debe hacer es solicitar al INE la elaboración y la aplicación de lineamientos en materia de paridad.
que justo más o menos es lo que sucedió en las elecciones pasadas y por eso tenemos estos resultados. Sí, la Cámara de Diputados no tenemos exactamente, en el Senado sí, pero en la Cámara de Diputados tenemos el 48.2%, me parece, de mujeres del total de los diputados. Sí, digo, se ha puesto candados ¿sí? a las candidaturas. Al final el voto popular decide y por esto no es exacto esto, ¿no? Y ojalá, no sé qué pienses tú, diputada, pero ojalá llegue un momento en que nuestra sociedad no tengamos que estarnos preocupando por desde el ámbito legal impulsar la paridad porque ya tengamos una sociedad pues equitativa, igualitaria, paritaria, ¿no? En este sentido y el tema esté superado, pero estamos todavía lejos de ello, ¿no? Pues no me gusta pensar que no tan lejos, la verdad, como te comentaba, paridad es un concepto que debe ser transversal, no basta, como lo dices, ponerlo en las leyes, también es necesario que lo enseñen desde las familias, que lo enseñen en las escuelas, que también hemos estado trabajando en eso para hacerlas, todo el tema de programas y demás, que se manejen en las escuelas, también se pongan a las heroínas, no solo a los héroes, y bueno, es una cuestión de educación desde casa, desde muy pequeñas, desde muy pequeños, y así ir avanzando poco a poco. Pero yo sí siento que ya vamos, tal vez no te puedo decir un 50%, pero sí hemos avanzado caminando bastante. Vamos caminando con paso lento, pero seguro. Diputada, ¿algo que no te había preguntado que quisieras agregar? No, pues nada más eso, ¿no? Invitar a todos, a los que nos están escuchando, no solamente es la política, porque también por ahí me comentaban en el Facebook, ¿no? Sí, pues, como dijo que era un hombre, obviamente, quieren todo, nada más ponen las cosas de política, ¿no? Bueno, es que son espacios de decisión en donde vamos a jalar y hacer que se haga la paridad en todo, en escuelas, en trabajos y demás. Entonces hay que entender el concepto de paridad y de igualdad sustantiva para que entonces podamos aplicarlo, y es muy importante que lo apliquemos desde casa, desde niñas y niños, y pues nada más esto, Miguel. Y desde casa dices muy bien, y creo que ya lo he contado alguna vez públicamente, tuve una novia en la secundaria y prepa muchos años que tenía 4 hermanos hombres, baquetones, todos flojonazos, y en la distribución de las tareas del hogar, yo recuerdo, y pues a ella le tocaban todo, ¿no? O sea, era la empleada doméstica, ella tendía las camas, lavaba la ropa, y los hermanos hombres, 4 hombres, nada, ¿no? Desde el hogar se tiene que empezar. Así es, o pasa en las empresas familiares también. Es hombre, y aunque sea así como describes a esos cuñados que tuviste, pero como es hombre tiene que ir a la cabeza de la empresa, sin fijarse que puede haber una mujer que no sea la más grande, que no sea de la edad tal vez, pero que tiene toda la capacidad, y es súper necesario ver las cualidades de cada una de las mujeres. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de las fiscalías o en los juicios, asesinan a una mujer y el tema es porque seguramente salió mal con un hombre, porque seguramente andaba con un hombre así, porque seguramente no tenemos fiscales, jueces que todavía estén capacitados en esta cuestión de perspectiva de género, y se nos hace muy fácil, no juzgo de verdad, porque es una historia que tenemos de muchísimos años que nos han inculcado todo esto. Es muy difícil a veces salir y romper ese molde, pero se nos hace muy fácil nada más juzgar y poner ciertos adjetivos a las mujeres por X o Y cosas. Entonces, sí, es un tema muy amplio, Miguel, pero bueno, sí, como bien lo dices, viene de casa, viene de escuela, y pues espero que sigamos avanzando poco a poco. Y bueno, estos micrófonos también están para conversar de estos temas. Por lo pronto, te agradezco muchísimo tu tiempo y la información que has compartido con nuestro auditorio. Gracias y buenos días. Buenos días, hasta luego. Rosy Vallardo, diputada federal del Distrito 2, allá en Manzanillo, sobre este relevante tema, paridad en todo. Vamos a hacer una pausa y continuamos con otra entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Saludo a través de la línea telefónica al experto en microbiología, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, Jesús Enrique Castrejón. Jesús, muy buen día, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. No, al contrario, gracias por la invitación y pues un saludo a tu auditorio.
la gente no solamente en Colima, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, pues está muy esperanzada de que pronto pudiera haber una vacuna en contra del SARS-CoV-2 y que pudiera estar ya producida y distribuida de manera generalizada. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué tantos esfuerzos hay? ¿En qué etapas están para tener una vacuna contra este virus? Híjole, los tiempos que se están manejando a nivel internacional y siendo bastante esperanzadores, creemos que a finales de este año puede existir un candidato, ¿no? Un candidato a una vacuna que esté pronta a tener un registro sanitario y con la finalidad de que el próximo año pues se esté empezando a aplicar a ciertos sectores de la población en algunos países, desde luego. ¿Cómo estamos en términos de números? A nivel internacional, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y un corte que hace el 31 de julio, bueno, tenemos como cerca de 150 y tantas, 160 vacunas que están en fase clínica, unas están en fase clínica y otras están en fase preclínica. Pues, haciendo un poquito de una acotación para que quien nos escucha entienda un poquito, la producción de las vacunas tiene varias etapas. Una es la fase clínica, que es una fase de investigación a nivel de laboratorio, con animales, con cultivos celulares, y hay otra, y posterior a esa es la fase clínica, que son fases en donde se evalúa la seguridad y la eficacia de la vacuna y en personas. Las fases clínicas tienen 3 etapas que se diferencian una de otra con respecto a la cantidad de individuos a los cuales se le aplica la vacuna. Fase 1, que son como 10, 20 personas. Fase 2, que ya son varias cientos de personas. Y la fase 3, que ya son miles de personas. Entonces, actualmente tenemos 26 vacunas en fase clínica, de las cuales 6 encuentran en fase clínica 3, es decir, en las últimas etapas previa a su registro, de las cuales pues 4 son chinas, una es americana y una es de Reino Unido, que serían las candidatas que a nivel global, a nivel mundial, podrían entrar al mercado en el corto plazo. Y al corto plazo, pues no, te repito, podríamos estar pensando a finales de este año. Jesús Enrique, y estas noticias que seguramente la gente que nos está escuchando ha leído por ahí, o al menos ha visto el encabezado, y que a veces confunden que si en Rusia ya la tenían, que si en Israel, nos estás mencionando, hay 6 en fase 3 de la etapa clínica. En la etapa 3, es decir, la última, y ninguna rusa y ninguna israelí. No, de hecho es muy curioso esa acotación que haces tú, y sí nos cayó de sorpresa. Bueno, yo que doy seguimiento constante a las noticias, sí cae de sorpresa la noticia de que Rusia ya está a mediados de agosto precisamente, está por ya tener el registro sanitario de su vacuna. Y curiosamente los registros en la Organización Mundial de la Salud marcan esa vacuna de Gamaleya, se llama la empresa, la marcan en etapa 1 de fase clínica. O sea, pues sí nos cae de sorpresa, pero un poquito haciendo investigación, leyendo las letras pequeñas de esas noticias, bueno, nos damos cuenta de que es un contexto muy local, a lo que voy. Rusia apenas acaba de evaluar esa vacuna con 38 personas. Ellos buscan el registro, pero es un registro condicionado, es decir, tienen que continuar con las fases 2 y las fases 3 de estudios clínicos, pero obviamente el gobierno ruso lo que busca es tener un registro para poder empezar a inocular a ciertos sectores más vulnerables de su población, que si mal no recuerdo son militares y profesores, creo que había. Entonces es un contexto muy local, o sea, muy 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 particular. Entonces recapitulando, nos decías, hay 6 en la etapa 3 de la fase clínica, ¿es el término adecuado? Etapa 3 de fase clínica.
de 26 que se tienen registradas, y nos decías, hacia final del año podría estar ya concluida la fase clínica. Sí, o sea, tener ya resultados de una fase clínica 3 y tener por lo menos una candidata. ¿Y se requiere un registro en la Organización Mundial de la Salud, o cuál es el trámite así burocrático? No, es un registro en los países de origen. Ah, ok. Las autoridades sanitarias del país de origen. Exactamente. Y ya con ese registro, pues se puede empezar a comercializar a otros países y desde luego empezar a administrarlas a las poblaciones. Entonces, en cálculo realista de producción masiva y distribución masiva y acceso a nosotros, ¿cuál sería el pronóstico realista? A México, híjole, Te pongo en predicamentos. el acceso francamente de México a una vacuna nacional, mira, es bastante cierto. No te puedo decir, vamos a tener acceso a la vacuna china o a la vacuna estadounidense. Hay mucha incertidumbre en eso. Lo que te puedo decir es que, bueno, hay esfuerzos de México que se ha unido a diferentes bloques internacionales para tener un acceso equitativo. No se sabe bien a ciencia cierta cuál vacuna, quizás la primera que salga, la segunda que salgan. No sabemos. Pero en algún punto del próximo año. Sí, en algún punto. En México también, por ejemplo, con Sanofi Pasteur, que es una empresa de país muy estrechamente relacionada con México en los términos de vacuna, pues ha generado relaciones para poder tener acceso. Pero bueno, esta vacuna ni siquiera todavía está en fase clínica. Y bueno, se ha hablado también de créditos, por ejemplo, de China, para que México adquiera vacunas chinas. Entonces, hay por ahí varios temas, varios puntos que nos hacen pensar que pues tendríamos acceso a varias vacunas, pero cuál va a ser la primera no sabemos. ¿Cuándo? Muy probablemente a mediados del próximo año. Esperemos siendo verdaderamente optimistas, ¿no? ¿Puede haber entonces vacunas que en términos químicos o biológicos, o como se diga, que sean distintas? ¿Vamos a tener distintas vacunas? Sí, muy seguramente. De hecho, así es. O sea, ahorita de las 6 candidatas que estamos mencionando, pues son de diferentes tipos de vacunas. Pero no es que distintos esfuerzos vayan a llegar en términos químicos a lo mismo, pues que tengan distintos nombres, pero que sean lo mismo. Sí, al final, o sea, el objetivo es que generen inmunidad sobre el COVID-19, ¿no? Sí, pero químicamente puede generarse inmunidad por distintas vías con distintos... Sí, de acuerdo al tipo de vacuna que se tenga. O sea, puede ser de vacunas de virus atenuados, de partículas de material genético, pero al final son diferentes mecanismos, pero llegan al mismo objetivo, que es generar inmunidad. Algunas vacunas tienen ventajas con respecto a otras, en términos de seguridad. Unas son más seguras que otras, unos generan más inmunidad que otras, pero no, eso al final los ensayos clínicos son los que precisamente nos aportan esa información. Pero el objetivo final es generar inmunidad eficaz y duradera contra el COVID-19. Y estoy ya casi sobre el tiempo, pero hay algunos temas que a ver si nos puedes ayudar a aclarar las dudas. La vacuna lo que va a hacer es de alguna manera como infectarte, pero poquito, para que generes inmunidad, un poco como lo que hace las vacunas de la influenza, que luego la gente tiene miedo porque dice, no, me voy a enfermar y me voy a sentir mal, pero sí es más o menos así el procedimiento. Sí, en efecto, el mecanismo es ese que mencionas. Ya repito, las vacunas hay de diferentes tipos, ¿no? Hay unas que son como de virus atenuados, es decir, es un virus vivo que puede es menos virulento, vaya, que la cepa original. Hay virus inactivados, que son virus muertos. Las partículas muertas son las que el cuerpo responde y genera precisamente anticuerpos. Y hay otro tipo de vacunas en donde se introduce únicamente un pedacito, un material genético, ¿sí?, en el cuerpo humano, es decir, no toda la estructura viral, y es esa partícula la única que genera la capacidad antigénica, ¿sí?, la capacidad de generar anticuerpos. Entonces, las vacunas que actualmente se están proponiendo pues son bastante variadas. Hay unas de virus atenuados, otras de virus de material genético. Entonces, pues al final ahora sí que
pues vamos a ver cuál es la que llega primero, pero en realidad el mecanismo ese es el que mencionas, ¿no? Y entiendo, hay cierta discusión científica sobre si la inmunidad de los que ya padecimos el COVID es permanente o no, y esto me lleva a poner en duda las cosas que yo entendía de que hay algunos virus que sí afectan tu material genético y otros no. ¿El SARS-CoV-2 afecta nuestro material genético? No se tiene evidencia, definitivamente no hay evidencia sólida con respecto a eso que tú mencionas, a que el virus o se pueda integrar o afecte el material genético. Definitivamente no hay una evidencia sólida. ¿Y la vacuna alterará nuestro material genético o no? No, para nada. No. Ok. Eso es algo es otro mito. Se ha rumorado mucho, pero no, definitivamente no tiene Jesús Enrique, una razón biológica. Y ya por último, si hay dos cepas del virus ya, la vacuna servirá para los dos, y si muta, ¿se tendrá que buscar otra vacuna? De hecho, creo que hay como 6 cepas. 6 cepas. Sí, a nivel internacional. Pues es muy interesante tu pregunta. Yo creo que eso lo vamos a ir aprendiendo conforme vaya evolucionando esta situación epidemiológica. Lo cierto es que las cepas con las que se está trabajando la vacuna, pues desde luego tiene que ser la cepa sobre la cual se tenga una afectación en la población de estudio, ¿sí? Y lo mismo pasa con los virus de la influenza, muta cada año, entonces hay que estar cambiando la vacuna cada año, y con el caso del COVID-19 hay que ver si la misma situación se tiene que aplicar se tiene que aplicar precisamente esa misma estrategia. Claro. Pues te agradezco mucho el tiempo y la información que nos has compartido. Seguramente a lo largo de la semana y los meses se irá actualizando la información con lo que se cuenta sobre el desarrollo de la vacuna, y será un privilegio poder entrar en comunicación otra vez contigo para que nos ayudes a entender estos complejos temas. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información que has compartido con nuestro auditorio, y muy buen día, Jesús Enrique. Muy buen día, muchas gracias. Jesús Enrique Castrejón, doctor en ciencias, especialista en microbiología, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Nada más antes de despedirnos, el operativo que había aquí en la capital colimense, en la colonia Santa Bárbara, todavía no tenemos información sobre qué se trata. Entendemos que debe ser algo de alguna detención o alguna orden judicial para hacer algún cateo, alguna búsqueda, pero entendemos que es algo importante, es lo que algunas fuentes nos han dicho, que era algo importante, y vamos a trabajar sobre pues entender qué es lo que ahí sucedió. No tengo más información, estamos trabajando en ello, as we speak, como dicen los gringos. Mientras hablo, estamos ya trabajando en ello. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas 2 horas de información. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, todo el equipo de Estación Pacífico, en esta alianza para llegar a través de estos micrófonos, en esta alianza con Grupo Audiorama Comunicaciones, yo les agradezco que nos hayan acompañado a lo largo de estas 2 horas, a lo largo de la semana, y a nombre de todo este equipo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente viernes y el fin de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron